están? Y comenzó a hablar de que podemos dar unas entradas por un año y que después pueden tener una casa en otro lugar de la Florida y que también pueden ganarse una casa en otro lugar, en otro país. Y yo y las entradas y los tickets gratis, ¿dónde están? Ya vamos por media hora y entonces terminamos y nos dice, bueno, siéntese aquí a un lado, los vamos a llamar en un ratico para los tickets. Nosotros espera y espera y espera y espera. Y yo, ya hemos perdido como casi una hora, que hubieran podido estar ya en los parques disfrutando. Y vuelve de nuevo la persona y dice, bueno, tenemos que hablar con ustedes una vez más para explicarle otras cosas. Y entonces luego le vamos a dar las entradas. Adivinen qué pasó, qué hicimos. Muchas gracias por toda la información. Y nos fuimos. Nos fuimos. El punto es que sí, las entradas venían. Pero el punto es que ellos tenían otra cosa en mente para poder, ¿verdad? Si nosotros saber, bueno, vendernos algo o darnos algo, ofrecernos algo para luego entonces darnos las entradas para los parques. Al final un fiasco. Al final perdimos muchísimo tiempo y salimos de ahí, adivinen qué, sin nada. Si me preguntas, ¿qué usted cree que yo le voy a decir? Le voy a decir, no dejes que te suceda esto. Si escucha algo, si por lo menos alguien viene y ya tú sabes más o menos por dónde va, te digo, mira, sal corriendo y dejas eso, ni siquiera te acerques. Y al nosotros continuar esta serie en el libro de Gálatas, nosotros vamos a ver en estos versículos, vamos a ver en esta manera que el apóstol Pablo está prácticamente sorprendido porque él entonces ya, como hemos venido viendo, él refuta, él rechaza el abandono que los hermanos aquí en Gálatas venían mostrando hacia el Evangelio, recibiendo falsas enseñanzas contrarias a lo que es el verdadero Evangelio. Y ellos estaban dejando que otras enseñanzas se mezclaran en sus vidas y en la iglesia, que estaban manchando las buenas nuevas de salvación de Cristo. Hermanos, para nosotros hoy en día va a ser una dura, pero buena exhortación en esta mañana de que nosotros hoy como creyentes del Evangelio hemos sido mandados a compartir las buenas nuevas de Cristo de tal manera y así mismo como nosotros las recibimos. Y si puedo darle una idea central en esta mañana de este pasaje es esta, es que nosotros tenemos que proteger el Evangelio que hemos creído. Cada uno de nosotros, si tú estás aquí en esta mañana y conoces a Cristo como tu Salvador personal, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, debemos nosotros hacer todo lo posible para proteger, guardar, velar el Evangelio que nosotros ya hemos creído por la gracia de Dios. Debemos desear no solamente declararlo, sino que sea escuchado tal y como Cristo nos los enseñó aquí en las Escrituras. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, hijos e hijas de Dios, para proteger, velar, cuidar por el Evangelio que ya nosotros hemos creído? Y aquí está el primer punto que sale de los versículos 6 y 7, es no te descuides. Mira los versículos 6 y 7 en su Biblia. Gálatas 1, versículo 6 dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Versículo 7. Pero, dice Pablo, no lo es en absoluto. Están siendo enseñados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. Es un maravilloso, tremendo punto que hace Pablo aquí. Pablo, al escribirle a los hermanos, utiliza esta, es decir, maravillado. Pablo está
sorprendido. A la Nueva Traducción Viviente dice que Pablo está osado, en otras palabras, no de una manera positiva, sino más bien de una manera con una connotación negativa de cómo los Gálatas habían descuidado la salvación tan grande que Dios le ha dado a través de Cristo, a través del Evangelio. Y me encanta ahí como Pablo aquí los describe, porque nos ayuda a nosotros y nos advierte a nosotros. Porque en el versículo 6, Pablo utiliza la palabra se apartaron. Dice apartándose. Pablo utiliza la palabra también en el mismo versículo 6, dice que ellos siguieron. Pablo utiliza la palabra también en el versículo 7, siendo engañados. ¿Usted ve ahí la progresión? Ellos comenzaron a escuchar y se desentendieron de esa grande salvación que ellos habían recibido y comenzaron a escuchar y comenzaron a dejar que falsas doctrinas, que falsas enseñanzas, que falsos maestros, que esos judaizantes, por decirlo así, que querían infiltrar la ley, las tradiciones, diciendo que la salvación no estaba completa en Cristo, sino que tenían que añadir cosas del Antiguo Testamento. Y Pablo le dice aquí, mira, ustedes no solamente se apartaron, sino que comenzaron a seguir. Y porque comenzaron a seguir, esas personas ya venían engañándolo a ustedes con un falso evangelio. Y mis hermanos, por eso es que nosotros como creyentes debemos mantenernos concentrados, como es uno de nuestros valores aquí. Creyentes concentrados, enfocados en el Evangelio. Como hablamos la semana pasada, que no es solamente el Evangelio que nos salva para vivir para Cristo, sino que el Evangelio de Cristo también nos salva para servir con nuestra vida, para agradar a Cristo. Ve el versículo 7 lo que dice una vez más. Dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad de Cristo. Aquellos que quieren, en otras palabras, cambiar, pervertir por completo el evangelio que nosotros ya hemos recibido. Y eso es lo que hace que entonces nosotros comencemos no solamente a escuchar, pero la tentación de apartarnos del mismo Cristo. Pablo dice en el versículo 6, de nuevo dice, tan pronto de Dios, dice, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, ustedes se han apartado de la gracia de Cristo, un favor que ustedes no merecían, un favor que ninguno de nosotros merecemos. Y Pablo dice ahí, ustedes han perdido el enfoque, han perdido la concentración, que Dios lo ha salvado a ustedes por su gracia y por su misericordia, donde ellos ni nosotros mismos merecíamos la salvación de Cristo. Donde nosotros estamos rumbo en nuestros delitos y pecados, camino al infierno, y la gracia y la misericordia de Dios entonces nos da un 360 de giro, y ahora nos enfocamos a Cristo por la salvación que ya Él ha provisto a través de su Padre. Aquí dice, yo no puedo creer. Dice, no puedo creer que ustedes, creyendo en Cristo, conociendo lo que Cristo hizo por ustedes, a darles vida, restaurarlo, darles un corazón nuevo, una vida nueva, un enfoque nuevo. No puedo creer, dice Pablo, que ahora ustedes están regresando a seguir y a escuchar y a ser engañados por un evangelio que no es el verdadero evangelio que ustedes creyeron. Y Pablo les exhorta aquí y les dice, no se descuiden, tengan cuidado. Dice en el libro de Romanos, no está en el PowerPoint, dice en el libro de Romanos 15, 19, dice que Pablo con poder y señales y prodigios por en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud
el evangelio de Cristo. En otra palabra, Pablo está diciendo, desde Jerusalén hasta Ilírico, yo he predicado un solo evangelio. Y es el evangelio de Cristo. Dice en el libro de 1 Timoteo 1:3, está en el PowerPoint, dice, cuando partí hacia Macedonia, dice a Timoteo, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a Cristo o a la verdad. Escucha la voz de Cristo por encima de las demás voces. La pregunta es, ¿qué voces estás escuchando? ¿A qué personas escuchas? No te descuides, mis hermanos, no nos descuidemos de proteger lo que hemos recibido a través de Cristo, que es nuestra salvación. Imagínese usted que alguien le regale una pintura hoy, un bonito retrato, y que esa persona entonces, la semana que entra, va a su casa y encuentra que el retrato está enganchado en la pared, pero el retrato tiene otras pinturas que usted mismo le hizo. Usted va a decir, wow, bueno, parece que no le gustó tanto la pintura y añadió otras pinturas. Y la persona regresa en 2 semanas y ve el retrato enganchado en la pared y ve también que hay otras pinturas y otros colores en el mismo retrato. Bueno, a lo mejor el dueño se va a preguntar, bueno, tengo una pregunta, ¿y qué ha pasado con ese retrato que estaba tan bonito antes? No, lo que pasa es que yo le di un color verde porque me gustó el color verde y vino un familiar mío y le dio un color negro también. Vino otro muy amigo mío y vio la pintura y agarró un color rosado y comenzó también a pintarlo. O sea, ¿qué usted va a pensar? Wow, digo, del original, ya en 3 semanas el retrato pasó no a ser lo original lo que era, sino algo que no es lo original. Sigue siendo el retrato, pero no fue el retrato que usted o el amigo recibió. Y el punto es, así como dice en 1 Corintios 3:11, dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Él es el fundamento. Él es el evangelio. Yo creo que en nuestra vida personal debe verse, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, debe verse que Cristo y solo Cristo es el fundamento en nuestras vidas. Y nosotros no descuidarnos de ese gran evangelio que hemos recibido de Cristo. Pero hay un segundo punto. No solamente debemos no descuidarnos, pero también hay otro factor importante y es que no debemos confundirnos. No te confundas. Mira el versículo 8 lo que dice. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso, dice, un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, Pablo dice que le caiga la maldición de Dios o que sea anatema. Versículo 9, repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea maldita, que sea anatema. Un punto sumamente importante aquí. Porque para Pablo, las buenas noticias de salvación que él recibió por gracia y por misericordia, fue una salvación tan grande, fue una salvación tan inmerecida, que Pablo entendió que en su vida el evangelio llegó a ser lo más grande, aún más grande que él mismo. O sea, Pablo literalmente nos da aquí un caso hipotético. Porque Pablo dice que si él mismo, y aún más, un ángel del cielo, si baja y predica un evangelio diferente, no hay un segundo evangelio, sino el evangelio que es verdadero, que ellos están pervirtiendo, que están, si algún día alguien lo hace,
Dice que sea anatema. En otras palabras, que sea maldita, que venga condenación a esa persona. Pablo dice en 2 Corintios 11, dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que aún si les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pablo le está hablando aquí a los hermanos en Corintios. Le dice, wow, ustedes mismos escuchan. Si alguien viene y predica un Jesús diferente, ustedes le escuchan. Y Pablo dice que esa persona que predica un evangelio que no sea el evangelio de Cristo Jesús, únicamente que esa persona sea maldita, que sea anatema. Y la pregunta es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el verdadero evangelio? Simplemente le digo esto, el evangelio es que Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. En otras palabras, yo lo puse aquí, dice ahí que Cristo vivió la vida que ninguno de nosotros hubiera podido vivir y jamás vivir. Aún más, Cristo murió la muerte que tú y yo no podíamos morir. Ninguno de nosotros, escúcheme, ninguno de nosotros tenía o tiene o tendrá la capacidad de morir la muerte que Cristo murió por nuestros pecados. Ninguno de nosotros tiene o tendrá la capacidad de vivir la perfecta vida que Cristo vivió. Por eso Pablo dice, no es que hay otro evangelio, no lo hay uno solo. Y nosotros como creyentes debemos protegerlo para que al compartirlo y vivirlo, Cristo y solo Cristo sea exaltado. Para que Cristo y solo Cristo sea proclamado. Que nosotros nos enfoquemos en predicar el evangelio de Cristo, en donde Él es la única esperanza. Como dice nuestra visión, manifestando la esperanza reconciliadora del evangelio. Que Él tomó y pagó nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar, que Él resucitó para darnos vida. Y lo único que una persona tiene que hacer para recibir la gracia y la misericordia de Dios es simplemente clamar y creer en el nombre de Cristo. Clamar y creer en el nombre de Cristo. Porque solo Cristo, solo Él, tiene el poder de tomar una vida vacía, sin rumbo y sin dirección. Y Cristo llena esa vida y le da una dirección y le da un rumbo. Ahora nuestro rumbo, nuestra dirección es eternal. Y todo lo que nosotros hacemos entonces, no solamente guardar y proteger el evangelio que hemos creído, pero mientras nosotros caminamos en esta vida que está llena de aflicción, llena de dificultad, en esta vida llena de problemas, en esta vida llena de conflictos, que el evangelio que nosotros hemos creído, que queremos protegerlo y guardarlo, que ahora nosotros lo tomemos y nosotros reflejemos a Cristo en nuestro diario vivir, sabiendo que el mundo va a estar lleno de dificultades y de problemas y de situaciones que nosotros, Dios, pero no soporto eso, no aguanto, no sé qué hacer. Y Dios nos dice, tú has sido salvo por la gracia amorosa de Cristo, para que ahora no solamente protejas el evangelio y tengas cuidado de lo que oyes, para que no solamente ahora tú también no te dejes confundir por otros que quieren infiltrarse y predicar y manchar el nombre de Cristo, pero que ahora otros vean a través de tu vida. Porque Cristo no solo llena nuestras vidas, sino que por la gracia de Dios, Cristo a través de su Espíritu vive en los creyentes. Cristo promete preservarnos, guardarnos hasta el fin.
Y eso debe llenarnos a nosotros de gozo. Y eso debe a nosotros también darnos un peso por los perdidos. No solamente Pablo se maravilló y se sorprendió, se horrorizó de que los creyentes estaban escuchando un evangelio diferente, pero también debe darnos a nosotros también el mismo deseo de nosotros querer compartir esa gracia que nosotros hemos recibido con otros que no tienen esa gracia. Y decirle y comunicarle a ellos también que en Cristo y solo en Cristo hay salvación. Pero hay un tercer punto. No solamente no te descuides, no te confundas. Me encanta lo que dice Pablo en el versículo 10. No te comprometas. Versículo 10 dice, queda claro, termina, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objeto fuera agradar a la gente, sería un siervo de Cristo. Y utilizo esa palabra comprometerse en el sentido de que cuando una persona dice algo, hace algo para estar bien o para estar en paz con otra persona, sacrificando algo valioso para obtener otra cosa. Muchas veces nosotros sabemos lo que es hacer el bien. Y muchas veces por estar en paz, me ha pasado, por estar en paz, por estar bien con otra persona, sacrifico esto que yo sé que lo que es verdadero y correcto y hago algo contrario simplemente para caer bien, para ser chévere o para ser nice, como dice a veces. Oh, you are so nice. Oh, tú siempre estás bien. Y Pablo aquí termina de esta manera. No te descuides. Cuidado. No te confundas. Hay un solo evangelio. Pero no te comprometas. Porque la intención de Pablo aquí no fue quedar bien con los hermanos en Gálatas. Pablo pudo haber escrito, ¡wow! ¡Qué bueno! Sí, está el Evangelio de Cristo, pero qué bueno que se están reuniendo y juntándose con otras. Sí, aunque estén escuchando otro Evangelio, está bien, no hay problema. No. El punto de Pablo al escribirle no es estar 100% de acuerdo con ellos. El deseo interno de Pablo no fue quedar bien con ellos para no crear ningún conflicto. Muchas veces nosotros sacrificamos la verdad. No, porque yo quiero estar bien con todos y yo no me busco problema con nadie. No. El evangelio por sí solo ya es ofensivo. Pablo no estaba buscando el favor y ser favorecido. Para Pablo la verdad del evangelio, lo que era lo más importante para Pablo cambiar y alterar el evangelio no estaba en su mente. ¿Por qué? Porque mira lo que dice al final del versículo 10. Dice, si mi objetivo fuera agradar a la gente, ¿qué dice Pablo ahí? ¿No sería siervo de quién? De Cristo. De Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, escúcheme bien, lo que Pablo está diciendo aquí. Si yo les predico y les enseño el evangelio, que lo hice, que es por gracia sola, a través de Cristo Jesús. Si yo ahora les digo a ustedes, no, eso que yo les enseñé y lo que ustedes están haciendo está bien. ¿Estoy yo agradándolo a ustedes o estoy yo agradando a Cristo? Por supuesto, dice Pablo, sí, lo estoy agradando a ustedes. Y Pablo entiende que es mejor agradar a quién? A Dios por encima de los hombres. Dice 1 Tesalonicenses 2:4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena nueva. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. En 1 Corintios 15,
habla también de la responsabilidad que él recibió de parte de Dios, no solamente de vivir el Evangelio, pero de predicar y enseñar el Evangelio tal como él lo recibió. Y Pablo dice, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Vas a agradar a los hombres? ¿O vas a agradar a Dios? Porque un siervo de Cristo, no solamente una persona que sigue a Cristo, es literalmente un esclavo de Cristo. Ahora mis órdenes vienen de Dios. Yo sigo a Cristo. Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y ahora Pablo dice, mi 100%, mi meta es agradar solamente a Dios. Y lo que yo le dije a ustedes, se lo dije de esa manera tan directa, porque yo quiero serle fiel y obedecer a mi Dios y ayudarlos a ustedes. Y ayudarlos a ustedes. Es como el militar, que aunque está en la milicia, cuando está en la fila y recibe una orden, desea hacer lo que otra persona está haciendo en vez de someterse a su superior. Imagínense cómo iría eso. ¿Cuánto tiempo duraría una persona en la milicia si en vez de obedecer al superior, obedece a otra persona diferente? ¿Cuánto tiempo usted cree que duraría? Nada. Lo sacan. ¿Por qué? Porque el punto de ese militar es obedecer a quién. Y seguir las órdenes de quién. Y someterse a quién. No agradar a la persona al lado. Y Pablo nos está diciendo aquí, nuestra meta principal es que nosotros complazcamos a Dios con nuestra obediencia y con nuestra lealtad. En un comentario leí esto. El famoso predicador Moody de Chicago, se dice que una vez llegó a donde él estaba predicando y alguien se le acercó y le dijo, Dr. Moody, yo sé que usted va a predicar, pero le quiero dejar saber que hay una persona muy importante que llegó al servicio de esta mañana. Y quiero que usted lo sepa eso. Muy importante en la comunidad. Antes que usted predique, quiero que lo sepas. Y la respuesta de Moody es, qué bueno, gracias por informarme. Pero yo voy a predicar de la misma manera que siempre he predicado cada domingo. No importa quién esté ahí. Mi punto no es que yo voy a agradar a Dios, a los hombres. Mi punto no es wow, vino fulano de tal. Déjame cambiar el punto porque no quiero ofenderlo, no quiero que se sienta mal. No. El punto es, yo voy a agradar a Dios siempre de la manera que nosotros agradamos a Dios. Pablo es, debemos mantener y proteger el Evangelio de la misma manera que nosotros hemos creído. El favor de Dios, escuche bien, el favor de Dios está sobre aquellos que agradan a Dios. Yo no estoy diciendo que todo va siempre a salir bien y va a ser perfecto, pero aquellos que temen y agradan a Dios, Dios pone su gracia y su favor en ellos. Mi meta debe ser siempre presentar a Cristo como la única vía a una relación personal con Dios. Comencé esta mañana hablando de la situación que nosotros tuvimos en nuestra luna de miel. Como nunca nosotros recibimos. Nos fuimos sin nada. Esta persona por prácticamente una hora. Un fiasco. Un engaño. Preguntas, digo, ni hables con esa persona. Ni te acerques. No quiero que te suceda a ti también. Y yo creo que para los creyentes la exhortación es válida. La exhortación es oportuna. Donde no solamente nosotros como creyentes debemos estar a la alerta, cuidarnos, no comprometernos, pero también a lo mejor como padres
como tíos, como tías, como abuelos. Nosotros también nos enfocamos en las casas a darle a nuestros hijos el evangelio cada día. Que ellos escuchen la grandeza de Dios, que ellos vean en nosotros mismos que la palabra de Dios es lo central, lo principal. Mucho juego, hay mucho en juego. Está el nombre de nuestro Dios. Las personas necesitan a Cristo y creyentes necesitan ser amados, tratados, discipulados para continuar creciendo, no solamente en el Evangelio que ya nosotros hemos recibido, pero también a vivirlo cada día de una manera que sea reflejado el nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta mañana, por medio de lo que hemos escuchado, queremos que nos acontezca lo que estaba sucediendo allá en la iglesia a los Gálatas. No queremos que ni aún acontezca en nuestra iglesia. Queremos mantenernos fieles y leales al Evangelio. Queremos proteger el Evangelio, tanto en nuestra vida personal como en la vida de nuestra iglesia. Por eso nuestro enfoque es Cristo. Nuestro enfoque es la palabra. Somos creyentes, somos cristianos, seguidores de Cristo. Donde Cristo nos ha transformado, nos ha salvado, ha tomado personas que estábamos muertos en nuestros pecados. Al creer en Él ahora tenemos vida en Él. Y cada día debemos ser recordados de lo que Cristo ya hizo en nosotros, para que cada día nosotros no solamente protejamos y guardamos el Evangelio como debe ser, pero que salga de nosotros de una vida que no se compromete con el mundo, sino que estamos comprometidos con Cristo. Y Señor, te damos gracias, porque sin ti nada somos. Gracias por tu amor, por todas las cosas que nos das. Te alabamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y el poder de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.